¿Qué pasaría si la peor decisión posible para una rodilla que duele, que cruje y que protesta al caminar fuera precisamente sentarse en el sofá y no hacer absolutamente nada? Pues que estaríamos ante un problema enorme, claro, porque esa es exactamente la reacción instintiva de casi todo el mundo. Totalmente. Hoy vamos a desmontar una de las mentiras, diría yo, más grandes que existen sobre el envejecimiento del cuerpo y de las articulaciones. Sí, es un tema que tiene tela. Porque hay esta creencia súper generalizada, un mantra que tenemos metido en la cabeza en nuestra sociedad, de que cumplir 50 años significa aceptar, casi por defecto, que el cuerpo empieza a desmoronarse. Exacto. Se asume que es el principio del fin a nivel físico. Y la gente da por hecho que el dolor articular severo, esa punzada horrible al subir un tramo de escaleras, o esa rigidez por las mañanas al salir de la cama, es simplemente el peaje de la edad, como si el dolor fuera la configuración de fábrica de la madurez. Es una resignación cultural brutal. O sea, hemos normalizado la idea de que la anatomía humana es como, no sé, como un electrodoméstico viejo. Como una lavadora que ya no da para más. Eso es, una máquina con una fecha de obsolescencia programada que no se puede cambiar. Y claro, al creernos esto, la conclusión a la que llega cualquier persona es que el declive es una línea recta hacia abajo y que la biología ya no tiene margen de recuperación. Y claro, al dar por perdida esa batalla, la reacción de cualquiera que sufre esa molestia a diario es ir corriendo al botiquín, buscar el parche rápido, la pastilla que apague la alarma para poder, sobrevivir al día. Claro, tirar de analgésicos de buenas a primeras. Exacto. Pero los documentos médicos y de estilo de vida que traemos para nuestra inmersión de hoy, que se centran en este dolor de rodillas después de los 50, plantean un escenario totalmente distinto. Y muy esperanzador, por cierto. Muy esperanzador, pero también revelan una verdad incómoda. Y es que cumplir años no es el único culpable del dolor. Y la solución real no tiene nada que ver con enmascarar los síntomas con pastillas. Así que vale, vamos a desgranar esto. Me parece perfecto, porque hay mucho mito que romper aquí. Nuestra misión, en este análisis a fondo, es desterrar esa actitud de resignación, dejar los parches temporales a un lado y entender cómo la ciencia aborda este problema desde su verdadero origen, buscando una regeneración de verdad. Lo fascinante aquí es el cambio de mentalidad que proponen estas fuentes clínicas. O sea, la medicina moderna ya no se conforma con enseñarnos a convivir con el dolor. Ni con darnos pastillas más fuertes. Efectivamente. El reto ahora es entender a fondo cómo funcionan las articulaciones, para dejar de tapar ese daño y empezar a transformar el tejido, dándole los estímulos físicos y químicos que necesita. ¿Vale? Pues para visualizar esa regeneración, creo que primero tenemos que tener una especie de radiografía mental de qué falla bajo la piel. Claro, entender la maquinaria. Exacto, porque la rodilla no es una simple bisagra de puerta. Los textos la describen como uno de los sistemas biomecánicos más complejos del cuerpo. Hablan de 4 componentes clave: el cartílago, los ligamentos, los músculos y el líquido sinovial. Es un ecosistema milimétrico. Yo me lo imagino, y creo que ayuda mucho como analogía, como el sistema de suspensión de un coche deportivo de estos de alta gama. Ah, me gusta esa comparativa mecánica. Ayuda mucho a visualizar cómo se reparte el peso. A ver si lo digo bien. En este coche, el cartílago sería el amortiguador principal, ¿no? Esa pieza que absorbe los golpes fuertes para que los huesos no choquen entre sí de mala manera. Justo. Es la capa protectora. Y siguiendo con tu ejemplo, los ligamentos serían como esos tensores de acero que mantienen el chasis en su sitio cuando el coche da una curva brusca. Vale, ¿los cables tensores? Sí. Luego tenemos el tejido muscular, que es todo el soporte activo. Es lo que le da al coche la fuerza del motor y la estabilidad en movimiento. ¿Y el líquido sinovial? Pues de forma muy literal, el líquido sinovial es el aceite de alta densidad que baña todo el interior del motor. Su trabajo es que la fricción sea prácticamente cero. Madre mía, es que es ingeniería pura. Pero claro, con el paso de los años, este sistema tan perfecto empieza a fallar. Los documentos apuntan a 3 problemas principales. El primero es obvio: el amortiguador se gasta, pierde grosor. El desgaste del cartílago, que es de lo que habla todo el mundo. Eso es. Pero el segundo punto, y aquí es donde la mayoría nos perdemos, es que hay un debilitamiento brutal del motor muscular. Y ese es el problema grave. Claro, porque si el músculo no soporta el peso, toda la presión de cada paso que damos cae a plomo sobre una articulación que encima ya está tocada. Y el tercer problema es la tormenta perfecta, la inflamación crónica.
que es la que provoca ese calor, esa hinchazón y esa rigidez que no te deja ni andar. Exactamente. Pero, a ver, al leer los estudios detalladamente me sorprendió algo. El gran descubrimiento de la ciencia no es simplemente decir, oye, hay desgaste. No, no, porque el desgaste es normal, es física básica. Cualquier cosa que se mueve sufre fricción. Claro. Entonces el problema real no es el desgaste del día a día, sino que el cuerpo por algún motivo pierde su capacidad para compensar y arreglar ese daño. ¿Verdad? Ese es el punto crítico. El ritmo de reparación biológica cae en picado. O sea, el cuerpo destruye tejido más rápido de lo que lo puede reconstruir. La falta de regeneración celular es lo que hace que el dolor se quede a vivir ahí. Y si el problema principal es que esta maquinaria de reparación se ha atascado, la pregunta del millón es, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué le ponemos en el camino al cuerpo para que no se cure? Pues, irónicamente, cometemos el error más básico de todos, por puro instinto de supervivencia. ¿Te refieres a dejar de movernos? Eso es. Cuando alguien le da un pinchazo fuerte en la rodilla, su primera reacción es quedarse quieto. Se le coge un miedo terrible a cualquier ejercicio pensando que se va a romper más y nos tiramos al reposo absoluto. Vale. A ver, freno un momento porque aquí hay un choque frontal con la lógica aplastante del día a día. A ver, cuéntame. Si yo tengo una pieza desgastada y rozada, la intuición me dice que si la muevo más, bajo presión, la voy a destrozar. En la cabeza de cualquiera que nos escuche, mover una rodilla que duele es como coger papel de lija grueso y frotarlo contra una madera que ya está rayada. Sí, la imagen mental es esa. Por eso parece lo más sensato del mundo pensar que quedarse en el sofá es la única forma de no empeorar las cosas. ¿Por qué dicen los científicos que estamos equivocados? Porque, a diferencia de un trozo de madera o de una bisagra de metal, el cuerpo humano está vivo y los tejidos responden de forma dinámica a las fuerzas físicas. Es el pilar de toda la medicina regenerativa actual. O sea que no es un trozo de madera inerte. Para nada. Los textos son muy claros con esto. El reposo prolongado acelera el deterioro, mientras que el movimiento constante es lo que enciende el interruptor de la regeneración. O sea que el movimiento no es lo que rompe la articulación, sino su comida, su fuente de alimentación. Exactamente. Y para entender esto hay que mirar cómo está hecho el cartílago. El tejido cartilaginoso es avascular. Avascular significa que no tiene venas, ¿no? Eso es. No tiene una red de venas o arterias por dentro que le lleve oxígeno o nutrientes, como pasa con otros órganos. Depende completamente de un proceso físico de presión y descompresión. A ver, ponme un ejemplo visual para entenderlo. Funciona exactamente igual que una esponja de baño sumergida en un cubo de agua. Vale, una esponja bajo el agua. Si la dejo ahí quieta, en el fondo, el agua de dentro no se mueve. Claro, no hay intercambio. Pero cuando tú caminas, el peso de tu cuerpo comprime esa esponja, que es el cartílago, y expulsa hacia afuera los fluidos y los desechos celulares. Ah, y cuando levanto la pierna para dar el siguiente paso, la presión desaparece. Justo. Y al descomprimirse, la esponja absorbe de golpe líquido sinovial nuevo que viene cargadito de oxígeno y nutrientes frescos para poder repararse. ¡Ostras! Entonces, si te quedas sentado todo el día, Si optas por el sedentarismo, eliminas ese bombeo mecánico. El tejido se asfixia de forma literal, no come, pierde su elasticidad y se vuelve súper frágil, con lo que se rompe con mucha más facilidad. aquí es donde se pone realmente interesante. Porque esto nos obliga a cambiar por completo el chip respecto al dolor. Si sabemos que quedarse quieto es un desastre a nivel celular, el movimiento controlado pasa a ser la verdadera medicina. Y no el enemigo a evitar, claro. Exacto. Pero la duda ahora es cómo nos movemos sin destrozar la articulación en el proceso. Y aquí es donde las fuentes hablan de fabricar un escudo biomecánico. Me encanta el concepto de escudo defensivo. Parte de una idea muy sencilla, y es que las rodillas no se diseñaron para soportar todo el peso del cuerpo solas. Necesitan ayuda. Mucha ayuda. Dependen completamente de la fuerza y la coordinación de los grandes grupos musculares de las piernas. El documento recalca la necesidad urgente de fortalecer los cuádriceps en la parte delantera, ¿Vale? los glúteos en la cadera, que son vitales para estabilizar el hueso del fémur, y los isquiotibiales en la parte de atrás del muslo. Son como los grandes pilares de carga. Si esos músculos están flojos o sin tono, no sirven para nada. Y entonces la pobre rodilla se come todo el impacto al bajar una escalera. Todo el golpe directo al cartílago, sí. Pero claro, cuando hablamos de fortalecer las piernas,
La imagen que nos viene a todos a la cabeza es un gimnasio lleno de máquinas de hierros enormes, la típica prensa de piernas o levantar muchísimo peso. Y nada más lejos de la realidad, la verdad. Es que el ejercicio estrella que recomiendan los documentos médicos es de una simplicidad que asombra, pero dicen que es increíblemente funcional. Es un ejercicio brillante por lo sencillo que es. El protocolo médico se centra en algo tan rudimentario como sentarse y levantarse de una silla. Sentarse y levantarse, así, sin más. Bueno, pero de una forma muy meticulosa y controlada. Claro, no vale dejarse caer como un saco de patatas. El texto insiste mucho en hacer repeticiones conscientes, en frenar activamente la bajada hacia el asiento, en lugar de desplomarse. Eso es lo que en fisioterapia llamamos trabajo excéntrico. Vale, ¿y qué hace ese trabajo excéntrico exactamente? Al frenar la bajada despacito, obligas a las fibras musculares a trabajar mientras se alargan. Esto reeduca la postura del tobillo y la cadera. Y lo más importante, transfiere toda la carga del peso al músculo. Liberando por fin a la rodilla de toda esa presión. Es una pasada. Es rehabilitación pura usando solamente la fuerza de la gravedad en el salón de tu casa. Totalmente. Pero ojo, que los documentos también hacen una advertencia importante aquí. Tener mucha fuerza bruta no sirve de nada si el músculo está tieso como una tabla. Claro, hace falta elasticidad. Efectivamente. Un músculo acortado o demasiado tenso es como una cuerda que tira constantemente de la rodilla, aplastándola y aumentando la fricción. Como tener el freno de mano puesto. Tal cual. Por eso la literatura médica insiste tanto en combinar estos ejercicios de fuerza con movilidad articular diaria y estiramientos suaves. Hay que devolverle a la pierna su rango de movimiento natural. Vale. Pues hasta ahora hemos desmontado toda la parte mecánica. Hemos visto el tema del desgaste, el bombeo del cartílago como si fuera una esponja y este escudo muscular que nos protege. Que no es poco. No es poco, pero es que el análisis pega un salto brutal cuando mete en la ecuación la química interna del cuerpo. Y me parece un cambio de paradigma bestial, porque normalmente nadie relaciona lo que come con un problema de traumatología. Es que cuesta mucho verlo, sí. A ver, cuesta asimilar que el filete empanado o el bollo que te comes de postre vaya a influir en lo mucho que te duela la rodilla a la mañana siguiente. Ya, pero si conectamos esto con el panorama general, cobra todo el sentido del mundo. Hay que entender que la inflamación no se queda encerrada solo en la cápsula de la rodilla. No es un problema local, ¿no? Para nada. Muchas veces todo el cuerpo está sufriendo una inflamación sistémica. Es como tener un incendio biológico pequeñito, de baja intensidad, pero que está ardiendo constantemente en la sangre. Un incendio por todo el cuerpo. Exacto. Y lo que nos dicen los datos es que la alimentación es el regulador principal de ese incendio. Lo que comes puede apagar el fuego o echarle bidones de gasolina. Y los textos son súper contundentes señalando esa gasolina. Hablan del azúcar refinado, de comer a diario ultraprocesados llenos de aditivos y del peligro absoluto de las grasas trans. Es que el sistema inmune ve esos componentes como una agresión. Y claro, se defiende. Genera una respuesta sistémica que acaba irritando todavía más los tejidos de la rodilla que ya estaban tocados. Y el dolor se multiplica por 10. Pero tenemos la otra cara de la moneda, que es la parte positiva, los alimentos que apagan ese fuego. Ahí los documentos ponen en un pedestal al omega 3, por ejemplo. El omega 3 es vital. Se encuentra en los pescados azules o en ciertas semillas. Y la ciencia demuestra que bloquea directamente las vías que usa el cuerpo para enviar señales de inflamación crónica. También mencionan mucho el poder de ciertas especies, cosas como la cúrcuma o el jengibre, por sus antioxidantes. Y por supuesto, meter muchas verduras de hoja verde en la dieta. Claro. O sea que reducir esta inflamación desde el plato no es ningún cuento alternativo, es pura bioquímica que llega a cambiar la calidad del líquido sinovial. Lo transformo por completo. Pasa de ser un caldo tóxico que irrita la zona a ser un entorno limpio donde las células pueden trabajar y regenerar el cartílago. Madre mía, la conexión es total. Y hablando de reparar, esta parte química nos lleva al último gran pilar que resaltan las fuentes, un proceso biológico que la sociedad de hoy en día machaca constantemente, que es el descanso nocturno. ¡Ay, el sueño! Totalmente infravalorado. Dormir bien no es un lujo ni una pérdida de tiempo, es una exigencia médica. Es que estamos hartos de escuchar a gente presumir de que duermen 4 horas para ser más productivos, como si el cuerpo no pasara factura por esa deuda. Pues la pasa, y muy cara.
Claro, los estudios describen el sueño profundo como la única fábrica real de reparación celular que tenemos. Es que es el momento en el que la química del cuerpo cambia por completo. El cortisol, que es la hormona del estrés, baja al mínimo. Y el cuerpo aprovecha para liberar hormonas de crecimiento a tope. O sea que es en la cama cuando de verdad se arreglan los destrozos del día. Exactamente ahí. Se reparan las microroturas de los músculos, se reconstruye el cartílago y el sistema inmune baja esa inflamación general que comentábamos. Si te saltas el sueño profundo, mantienes al cuerpo en estrés constante. Y entonces la rodilla no se cura, por muchas sentadillas perfectas que hagas en la silla o por mucha cúrcuma que tomes. Imposible. Sin descanso, la fábrica de reparaciones está cerrada por huelga. Entonces, ¿qué significa todo esto si damos un paso atrás y miramos la foto completa? Porque queda clarísimo que hacer solo una de estas cosas por separado no va a obrar el milagro. No, tiene que ser un trabajo en equipo. La clave es la sinergia, y las fuentes nos marcan 4 pilares innegociables. El primero, moverse a diario para hacer ese bombeo mecánico y darle de comer al cartílago. Segundo, fortalecer los músculos y ganar movilidad para crear ese escudo protector. Fundamental. Tercero, comer alimentos antiinflamatorios para limpiar la sangre y el líquido sinovial. Y cuarto, blindar el descanso nocturno para que la regeneración celular pueda trabajar tranquila. Y el mensaje que nos manda la comunidad médica con esto es brutal. Aplicar estas 4 cosas no es un truquito para que te duela un poco menos, no es aprender a convivir con la cojera. Es cambiar la estructura, ¿no? Es que la ciencia ha medido y comprobado que estas rutinas revierten procesos de desgaste que antes todo el mundo consideraba incurables y crónicos. Es un cambio de guión espectacular. Rompe con todo ese pesimismo tóxico de que envejecer es pudrirse poco a poco. Lo más esperanzador de este análisis es confirmar que aunque tengas 60 o 70 años, tus articulaciones no están acabadas. Para nada. Tienen muchísima vida. Ese dolor de rodilla que te amarga las mañanas no es el final del camino. Es solo la luz roja del panel de mandos del cuerpo, pitando para que cambies tus hábitos de mantenimiento. El cuerpo tiene una capacidad de recuperación alucinante si le damos la oportunidad. Pero claro, esto exige ponerse las pilas hoy mismo, sin excusas. Totalmente. Aunque, bueno, llegando ya a la parte final de esta inmersión, me toca poner un momento el freno y hacer la advertencia clínica de rigor que marcan nuestras fuentes. Sí, por supuesto, la nota de precaución siempre por delante. Todo esto que hemos desgranado sobre biomecánica, nutrición y descanso es información educativa. Si alguna persona sufre un dolor severo, una incapacidad de moverse de forma aguda o algo crónico que no responde a los cuidados normales, hay que dejar los experimentos. La única opción responsable es acudir a un traumatólogo o un especialista en medicina deportiva para un diagnóstico personalizado. Es súper importante recalcarlo. Entender nuestra biología nos da poder para prevenir, pero si el cuerpo activa las alarmas al máximo, el ojo clínico de un médico es insustituible. Siempre. La prudencia es lo primero. Pero salvando esa distancia médica, a mí todo este análisis profundo sobre la capacidad de recuperación de la rodilla me deja dándole vueltas a una idea mucho más grande. A ver, cuéntame, ¿por qué este suele ser el momento de explotar cerebros? Fíjate en esto. La medicina antigua daba por perdido el cartílago humano. Decían que a la mínima fricción ya no había vuelta atrás porque es un tejido pobre sin apenas riego sanguíneo. Sí, la teoría de la bisagra gastara que hablábamos. Pues resulta que la ciencia actual demuestra que si le das presión mecánica y le quitas la toxicidad del azúcar y la inflamación, ese tejido arranca y se reconstruye solo. Es casi magia biológica. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué otros achaques típicos de la edad, de esos que aceptamos de brazos cruzados, no son en realidad un deterioro irreversible? Y si buena parte de nuestro envejecimiento es solo nuestro cuerpo gritando y esperando a que le demos las instrucciones químicas y físicas correctas para empezar a regenerarse desde dentro. ¡Qué barbaridad! Menuda reflexión para darle vueltas. Dejar de pensar en el declive y empezar a pensar en cómo reactivar la maquinaria. Me parece un cierre espectacular.